Nuevo día en Andahuaylas. Mañana soleada, riquísima. Y ahorita vamos a desayunar y vamos a ver a dónde nos vamos. Probablemente a Talavera y de ahí a Pacucha, o probablemente de una vez a Pacucha. El desayuno del primer día completo acá. Y buscando todo lo que me falta. Ahorita ando paseando por el mercado. Bueno, bonito y barato, queso, comida. Me voy a dar una revisada por acá. Ah, mira, abajo también. ¿Cuánto está este? 45. 45, ¿no? Y esto es todo lo que hay en cuanto a frutas y verduras. De todo. Qué interesante. Creo que tengo que venir a comer un ratito al mercado. Ahora sí nos vamos a la laguna de Pacucha. A ver qué tal. Ya una vez que uno se esté más a la altura, es muy bonito el clima. La cantidad de negocio que hay por toda la zona. De verdad que impresionante. Es una ciudad relativamente chica para los estándares, pero muy grande en cuanto a comercio. Hay de todo, prácticamente casi todas las calles de la ciudad se especializan en algún tipo de negocio, muy aparte de lo que está normal. Supongo que en unos sitios un poquito más alejados hay quizás una zona un poquito más residencial, pero lo que yo veo acá en el centro es bastante comercio por todos los lados por los cuales están. Y ahora sí nos vamos a Pacucha en una combi que la verdad nos cobra 7 soles por el trayecto, así que muy buena para ir por todo este trayecto lleno de muchas casas, muchas cosas que ver. De verdad muy interesante, muy bonito, saliendo de la ciudad y estando prácticamente a un costado de la laguna. Y es como así de pronto, subiendo y bajando una loma, se ve desde la parte superior la laguna de Pacucha, así como pueden ver, tan hermosa, tan transparente, y con el pueblito de Pacucha a un costado que la verdad se ve muy simpático, muy acogedor. Ajá. Y ya estamos en la laguna de Pacucha, a media hora de Andahuayla. Muy bonita, aguas transparentes, el aire rico y está lleno de restaurantes por aquí. Ahora sí, estamos en la plaza, el mirador de Pacucha con la sirena
Son impresionantes. La verdad que qué bonita. Es muy bonita la laguna. Hay patos, bastantes animalitos. Muy recomendable. Y nos tomamos un taxi para irnos a las ruinas de Sondor. Y esos al frente son pueblitos también. Es un pueblo ya, es José Olmeya se llama. ¿Cómo se llama? Acá es San Luis, San Luis. más allá es José Olmeya, Laguna Tamatisuyo, Ancupacha. Son. La laguna mide 756 hectáreas. 756. Hectáreas. Ah, mira. Más o menos estamos hablando de más de 11 kilómetros toda la laguna. La laguna se alimenta del propio subsuelo. Ah, sí, no tiene río. No, no, no. Por eso se mantiene casi normal el agua, o sea, no es tan frío. Claro. Ajá. Más bien tiene que desfogar para que se limpie el agua. Ahorita vamos a entrar a las desfogas del agua, hay un poquito. ¿Siempre pescan acá pejerrey o solo en ciertas épocas? No, ahorita está suelto, hay bastante, ¿no? Siempre los vecinos así a pescar, ¿verdad? Y el agua está limpiecita acá. Sí, sí. Cuidadita. Por eso no se mete a motor esta laguna, no está prohibido a motor. Claro. Este pueblo se llama Concuerdo. Es su desfogue de la laguna. Hay un distrito todavía que se va por acá. Ah, para allá. Andarapa se llama. Ah, Ajá. Andarapa. Para adentro. Y este es el agua sale de la laguna. Este está estancado, pero está saliendo ya. Más abajo tiene una caída ya. Una caída de agua. Ajá. Bastante quinoa he visto que cultivan por acá en la entrada. Sí, menos trabajoso es verdad. Sí. Menos trabajoso y te saca de lo que has perdido tiempo. Claro. O sea, tu ganancia un poquito más tranquilo estará. A veces, para no sembrar, a veces donde está fuerte quinoa, va a bajar el precio. Los compradores van a venir con unos precios. Claro. Pocos costos no van a comprar. Claro. Y la quinoa no necesita mucho cuidado entonces. No mucho. Papa sí. Papa en los campos. Antes era puro papa acá. ¿Papa es una cosecha al año o? Sí, una vez al año. 6 meses. 6 meses. ¿Cuándo están cosechando papa? Y esta ahorita es los que están en cerros. Ya están cosechando. Ya. Y así con esa amable y cálida conversación que tuvimos con el señor taxista, contándonos sobre cómo es la laguna de Papucha y rodeándola a través de su circuito interior, nos dirigimos así a las ruinas más emblemáticas de esta zona, que son las ruinas de Sondor. Y ahora sí, señores, bienvenidos a Sondor, situada sobre una amplia cima de colinas del Labra Cotahuacho, a unos 4 kilómetros de Pacucha y unos 20 kilómetros de Andahuayla, Pucará y todo, y nos vamos hasta atrás. Y ahí está Camino Inca, que es el camino que recorre a los alrededores de Pacucha. Todo esto es Sondor, el orgullo de la ciudad de Andahuaylas y uno de sus más grandes restos arqueológicos. Como pueden ver, para allá está el camino Inca. Y acá hay unas construcciones de piedra. Todos estos son los sectores de alrededor.
lleno de piedra, aunque también hay sus zapachetas. Vamos a darnos una vuelta por toda esta zona y visitar sus construcciones más conocidas. Acá están todos los sectores. El sector de Huayranapata, ubicada en la falda del cerro Huinotilloc, posee 2 canchones dispuestos en 2 niveles. El nivel inferior se encuentra en un recinto rectangular llamado Cayanca. Se trata de salones de reunión o descanso dispuestos asimétricamente con respecto a los muros que delimitan las terrazas. El sector Pucaracay, la loma que hemos visto hasta ahorita, Pucacorral, Muyumuyu, el camino Inca, que va hasta Curamba, otro sitio arqueológico por acá. Corresponde en realidad a todo un pueblo que era tanto Inca como Chango, ¿no? Acá se celebra también, como nos decía nuestro adorado y bien amado taxista que nos sacó de la laguna, que acá hacen el Sondor Raimi, que es una actividad que parece el Inti Raimi, que es de preparación para el Inti Raimi. Ahí está Sondor, la plaza empedrada, donde se encontraron restos humanos, Bantorcancha y Suiturumi. Y ahora nos estamos yendo entrando nos vamos yendo para el otro sector. Felizmente que no nos fastidia para nada la altura, a pesar de que debemos estar bastante altos acá, debe ser más de 3500. Y ahora nos vamos al sector de Pampa de la Plaza Empedrada. Excelente. Sector Pucacorral, que debe haber sido en realidad un corral, justamente, de llamas o alpacas. Tenía su techo, obviamente, esto entiendo. Parece que se ha quemado también. Y acá también hay otra parte del corral. Y esta debe ser, obviamente, la plaza empedrada. Está repleta o rodeada de las construcciones anteriores. Allá atrás podemos ver que hay puertas trapezoidales de naturaleza proto-inca e inca, ¿no? Ya que esto también se usó por los incas. Y ahora sí nos vamos al sector más emblemático de Sondor. A pesar de que allá arriba es un cerro muy bonito, piramidal, que tiene una cruz encima, pero en esta oportunidad no lo vamos a visitar. Vamos a ir más bien hacia el otro lado. Esta es la Plaza Empedrada.
por acá se va hasta el sector de los andenes. Vamos a ver qué tal la caminata. Y ahora sí, la parte más complicada, subir las escaleras hasta arriba. Lleno de andenes por todos lados. Vamos a ver. Más de la mitad. Y ahorita llegamos. ¿Qué tal? Está bien bravo. Pero mira, ¿cuánto hemos subido ya? Si vamos a ritmo tranquilo. Se acabaron las escaleras. Ahora solo es llegar al borde de piedra y listo. Este es el borde de piedra. Hartas zapachetas. Y listo. Ya llegamos. Acá hacen la ceremonia de Sondorraimi. Debe haber sido un centro ceremonial. De todas maneras, domina amplio espacio del valle. Hacia allá y hacia allá tenemos una vista de la laguna de Pacucha. De verdad muy bonito. Y obvio por eso utilizaron esta zona, ¿no? Porque es muy bonita, muy preciosa y domina todo el valle. Allá está la laguna Pacucha. Este es el cerro piramidal y se pueden ver los valles. Ahí está allá al fondo, ¿no? Es preciosa. Vamos a darnos nuestra vuelta y listo. Nos vamos a almorzar. Esta plataforma es muy grande. Y ahora sí bajamos porque el taxista nos debe estar esperando. Nos hemos pasado 10 minutos de lo que conciliamos. Así que, chao Sondor. Y nos vemos abajo, allá en la laguna de Pacucha. Chao Fa. Chao Sondor.
Y algunos centímetros más tarde, y después de habernos divertido mucho en esa visita a las ruinas de Sondor, regresamos a la laguna de Pacucha, hermosa como la pueden ver, recontra azulita, paseándonos por este malecón que tiene la ciudad. Y la verdad que es muy, muy rico estarse paseando con este clima, con esta vista, ¿no? Pero ahora vamos a irnos a buscar algo que almorzar y luego vamos a seguir paseando por toda la orilla de la laguna. Ese pato. Hacia un costado la laguna tiene este muelle donde hay un montón de canoas de diversión acuática para poder alquilar y pasearse. Miren el fondo de la laguna que se ve completamente transparente. Se puede ver el fondo de la laguna. La laguna, como nos decía el taxista, es tan transparente porque no dejan bañarse, porque no dejan hacer ninguna actividad que no sea pescar. Y bueno, miren, acá hay uno de los respectivos restaurantes aquí al costado, que de verdad tiene una carta, un menú que de solo verlo ya nos da hambre, ¿no? A esta hora ya corre el aire, son las 3:30, casi las 4 de la tarde. Acá hay mucho de souvenirs, chompas, cosas de lana que venden las artesanas de la zona. Y bueno, también pueden ver que la sombra ya va cubriendo toda la extensión de la laguna, aunque allá hacia el fondo todavía hay sol, ¿no? Hay mucho de casas grandes y lo que resta de las chacras que está allá al fondo, hacia el otro lado de la laguna, pero la verdad es una laguna que por su forma, por lo bello que es, sus riberas, tiene demasiado potencial. Y acá, como pueden ver en este panel, lo que están promoviendo en la laguna es el cultivo ictiológico del pejerrey, que es una especie que es argentina, que es un pejerrey que es muchísimo más grande que el pejerrey al que estamos acostumbrados a ver en el mar, pero que están fomentando en su producción en muchas provincias de Andahuaylas y en Apurímac en general, ¿no? Algunos otros puntos que nos cuentan acá de la laguna son su latitud y su longitud, ¿no? El perímetro de 11.000 metros y el área del espejo de agua, que son 709 hectáreas, casi como el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Una profundidad media de 130 metros. Toda esta zona, todo este maravilloso lugar se ve tan precioso como lo pueden apreciar aquí, ¿no? Y la verdad es un deleite estar caminando por sus orillas.
A estas horas de la tarde, cuando se pone el sol, también hay mucho feeling en pasear por esta parte central del malecón de la laguna, con todo lo que sus pobladores la han arreglado. La verdad que es una parte muy limpia, muy bonita, muy arreglada. La pileta es hermosa, es preciosa. Y la estatua de la sirena representa todo lo bonito que hay ahí en la laguna de Papucha, sus mitos, sus leyendas y todo lo hermoso que y con esta vista pueden apreciar. Espectacular y la Se ve verdad a después simple del almuerzo vista. tan rico que nos mandamos aquí, nos da ganas de descansar un ratito y dormir bajo el sol y el agua de la laguna, bajo el cuidado de la sirena de Papucha. Me faltó ver que había alquiler de bicicletas, montañera, fanbike, vintage, scooter eléctrico. Había hasta sombra, avistamiento y el circuito de la laguna. Y así le decimos adiós a la laguna de Papucha. Y vamos a ir a darnos un vueltón hasta allá. Puede ser con un heladito artesanal, ¿no? Como para amenizar la caminata. Gracias. Vamos a ver. Está bueno. Así que el heladito nos acompañará hasta la plaza. A ver qué tal. Chao, Laguna Papucha. Bonita de verdad, ¿eh? En realidad toda esta zona es muy bonita. Y ahora sí estamos llegando a la Plaza de Armas de Papucha. Como pueden ver, hemos caminado algunos metros desde la laguna y estamos desembocando en la mismísima Plaza de Armas. Una bonita Plaza de Armas, chiquitita pero bonita. Es su pileteta. Muy bonito. Ahí está la municipalidad distrital. Y la iglesia, una Virgen de Fátima, que es realmente el nombre de la iglesia. Y arriba hay un mirador. De regreso a Andahuaylas. Hemos llegado de la laguna de Papucha, bonito todo, Monster. Y
Y aunque estamos un poco tristes porque la idea era ir mañana para Pampachiri y el domingo salir para de una vez a Bancay, llegar con tiempo y hacer un city tour en la tarde, conocer la plaza, algunas cosas que se pudieran hacer. Ni modo, no alcanzó. Así que parece que hay la posibilidad de ir el domingo. Creo que nos vamos a poder acomodar en apariencia. Todo esto es poder acomodarse. Parece que hasta ahora sí vamos a poder. Hoy noche de cena rica en el restaurante Portofino, que está en una esquina de la Plaza de Armas. Y para celebrar el viernes, un disquito sour. Salud. Y con este pisco sour y este lomito Stroganoff tan rico, nos despedimos hasta mañana.